escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y en mi voluntad, yo en mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Oh, bendito amor de mi Señor. Dile una vez más. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, y el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Muy buenas noches, bendiciones, hermanos. Dios los guarde, que bien que podamos estar nuevamente conectados en esta noche. Espero que esté expectante de la palabra que hoy vamos a compartir, de este estudio bíblico. Y como usted sabe, pues hemos venido implementando un estudio acerca de escatología. Estamos viendo los eventos de los últimos tiempos. Amén. Bueno, espero que lo esté pasando bien. Bueno, como ustedes recordarán, pues ya nosotros hemos visto algunos temas de escatología y hemos intentado hacerlo de manera organizada, de manera lógica, en el mismo orden en el que los sucesos se van a ir cumpliendo según la palabra del Señor. Entonces, ya recordando un poco, ya vimos hace varias semanas, vimos acerca del primer paso de la escatología, es la muerte. Vimos los 3 tipos de muerte que hubo, y luego la semana pasada vimos un tema que se llamaba el estadio intermedio, donde van las personas que mueren, ¿cierto? ¿A dónde van? ¿A qué lugar van? ¿Sí? Y entonces ya vimos eso hace 8 días. Bien,
Para seguir con el tema, hoy vamos a tratar el tema, y vimos el rato también hace 8 días, para seguir con el tema, vamos a hablar hoy acerca de la gran tribulación, del periodo de la tribulación. Y entonces vamos a mirar un poco acerca de la palabra allí, qué significa esta palabra. Hay algunas palabras que son para nosotros nuevas, que quizás no las vamos a comprender inmediatamente, pero que en el uso de la lectura de la palabra vamos a ir comprendiéndolas. Amén. Gloria al Señor. Entonces empecemos con este tema que se llama la tribulación, pero antes quiero invitarle que cierre sus ojos y ore conmigo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé revelación, que nos dé sabiduría, entendimiento acerca de lo que hoy vamos a aprender. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en esta mañana, en esta noche, Señor, queremos darte gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder hoy compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que hoy está aquí reunido, Señor, que está conectado, Padre. Sabemos que hay temas en tu palabra que son completamente misteriosos, Señor. Otros quizás no tengamos mucha luz, Padre, pero aún así tú quieres que aprendamos más de ti, Señor. Por eso recurrimos a tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede guiar a toda verdad, Señor. Tú nos prometiste, Señor, que tu Espíritu nos guiaría a toda verdad y que daría testimonio de ti. Gracias, Señor precioso. Bendigo cada hermano en particular que están esta noche reunidos, Señor, y Padre, bendícelo y sánalo si está enfermo, anímalo, Señor, si está decaído, en el nombre de Cristo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a hablar de la palabra tribulación. La palabra tribulación es una palabra que en los últimos tiempos ha tenido mucha fuerza, y es una palabra que puede connotar varias cosas, porque la palabra tribulación en la Biblia aparece diciendo varios eventos, son eventos diferentes. Por ejemplo, la primera parte de la tribulación, o sea, la primera forma en que se usa la palabra tribulación, le podemos decir que se refiere a pruebas y persecuciones. Esa es el primer uso de la palabra persecución, cuando hay pruebas y cuando hay persecuciones. Esto lo vemos, por ejemplo, las pruebas y tribulaciones que sufrieron los primeros cristianos, ¿cierto? En la era de la iglesia apostólica, cuando hubo la persecución de parte de los emperadores. Entonces hubo mucha tribulación y hubo mucha persecución ahí. Entonces, digamos que en alguna manera cuando leemos unas cartas, las cartas de Pablo, y al referirse a tribulación, está refiriéndose a ese periodo de tribulación que eran los cristianos perseguidos por causa de que se identificaban con Cristo. Amén. Entonces ese es el primer periodo. Entonces vamos a ver a qué tribulación hace también referencia a esa iglesia que fue perseguida o que hoy en día también está siendo perseguida en algunas partes del mundo. Abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 14, 22. Vamos a recrear un poco acerca de esto para tener un argumento para hablar acerca de este tipo de tribulación. Entonces voy a simplemente enunciarlo. Hechos 14, 22. Dice la Biblia así, dice escritura de esta manera. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está escribiendo Lucas. Está diciendo Lucas que la iglesia primitiva pasó por muchas tribulaciones. Y dice, muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Entonces esa es la primera parte que yo quería decirle. Entonces, lo que hacía estas cartas eran darle ánimo a los discípulos, los alentaban a mantenerse firmes en la fe, ¿cierto? Y les decían que para entrar en el reino de Dios era necesario pasar por muchos problemas, muchas tribulaciones. Esa es la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. La segunda a Tesalonicenses, que esa la hemos tratado la semana pasada y este tiempo también hemos tratado este tema. Entonces, segunda carta a los Tesalonicenses 1:4 también habla de tribulación. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Y si miramos la carta a Romanos 12:12, la carta a los Romanos 12:12 también habla acerca de tribulación. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, la palabra tribulación, entonces, la primera referencia que encontramos en la Biblia es precisamente esa persecución que ha sufrido la iglesia. Entonces dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén.
Entonces esa es la primera connotación de la palabra tribulación. Vamos a ver la segunda connotación de la palabra tribulación. Y es que la segunda connotación de esa palabra hace referencia a un periodo especial de tribulación, ¿cierto? Que se le denominó así, se le ha atribuido a ese periodo de tiempo como con la palabra tribulación. Y sirve para aplicar a ese periodo especial que va a ser justo después del rapto. Entonces ese es el periodo llamado tribulación también. Entonces esa tribulación realmente no va dirigida para la iglesia. Ponga mucha atención. Nosotros como iglesia no vamos a pasar por el periodo de la tribulación. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que va a haber un periodo de tribulación. Después del rapto, después del arrebatamiento, viene este periodo, pero este periodo se aplica especialmente para el pueblo de Israel que se hubo quedado aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿quién habló esto primero? Esto lo habló primero el profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, versículos 24 hasta el 27. Vamos a leer rápidamente allí lo que dice Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿Listo? Vamos a mirar allí qué dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro de los tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que estará determinado se derrame sobre el consolador. Este pasaje lo vamos a estar citando muy frecuentemente porque esta es la primera profecía que el Señor da a un profeta, ¿cierto? Refiriéndose a este periodo de tiempo llamado la tribulación. Entonces ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, que este profeta empezó con esto. Ahora, hay otro profeta en el Antiguo Testamento que menciona también este periodo de tiempo y es Jeremías. Jeremías capítulo 30, de los versículos 7 al 9, dice así. Jeremías capítulo 30, versículos del 7 al 9, perdón. Jeremías capítulo 30, dice acá del 7 al 9. Amén, ¿lo tiene ahí? Dice así la palabra de Dios. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia. Notemos cómo está diciendo el escritor. Es un tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? El pueblo de Israel. Pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Entonces, se dan cuenta, ya tenemos dos profecías en el Antiguo Testamento que hacen referencia a un periodo de tiempo que va a sufrir es el pueblo de Israel, no nosotros, la iglesia. No podemos confundir al pueblo de Israel con la iglesia. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa diferente es la iglesia. Amén, somos dos pueblos diferentes. Y entonces aquí lo que está diciendo realmente las profecías, como ustedes vieron allá en Jeremías, está hablando realmente solamente de un pueblo, que es el pueblo de Jacob, es el pueblo de Israel. Amén. Entonces, también Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, recordaremos que en Mateo capítulo 24 también él usó las palabras de Daniel, la que acabamos de leer, Daniel 9:27, y entonces recreó esas palabras anunciando que habría una gran tribulación. Entonces de Jesús describe la gran tribulación y confirma su aplicación a Israel únicamente por el uso de términos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que es a Israel? Porque los israelitas, por ejemplo, hablan de Judea, ¿cierto? Judea es una región de Israel. Habla también el Señor del día de reposo, toma un ejemplo del día de reposo. Y por último, habla de una palabra que se llama la abominación desoladora, ¿sí? Todo esto está escrito en el profeta Daniel.
Entonces, esto nos está diciendo que el periodo de la gran tribulación se refiere simplemente al pueblo de Israel. Son un periodo de 7 años, ¿sí? Que va a ser un periodo donde va a haber gran persecución, va a haber gran sufrimiento. Y entonces cuando alguien me preguntaba, pastor, ¿qué es la abominación desoladora? Y entonces la abominación desoladora a la cual se refería Jesús y a la cual se refería en su momento Daniel, era simplemente que en el año 167 antes de Cristo hubo un rey llamado Antíoco Epífanes, que era un rey griego, un capitán, un general griego, que gobernó la región de Judea y especialmente Jerusalén. Este hombre, digamos, profetizado por Daniel, lo que hizo fue, digamos que colocó un altar al dios Júpiter, allí en el mismo altar del Señor, en el mismo templo del Señor. Entonces se edificó un altar a Júpiter y no conformándose con eso, también hizo que se sacrificara un cerdo allí en el altar del Señor. Entonces a eso se le determinó como la abominación desoladora. Obviamente, mis amados hermanos, recordemos que esto ocurrió más o menos unos 167 años antes de Cristo. Pero Jesús vuelve a tratar el término abominación desoladora. Pero uno pregunta, pero Señor, si ya se cumplió 167 años atrás, ¿por qué lo vuelves a mencionar? Y lo que está Jesús anunciando acá es que va a haber otra abominación desoladora. Amén. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el periodo de la gran tribulación. Es decir, que hubo un cumplimiento ya histórico, pero va a haber un segundo cumplimiento. Y este segundo cumplimiento hace referencia, mis amados hermanos, a que entre muchas de las señales de los últimos tiempos, el templo de Jerusalén será reconstruido. Será reconstruido, habrá gente que lo va a reconstruir y obviamente se supone que es el anticristo que lo hace reconstruir para que supuestamente todos los judíos adoren a Dios. Pero al final de los 3 años y medio, él acabará con ese culto y se proclamará como el Dios de la tierra. Entonces, obligará a las personas a que le rindan culto a él, obligará a las personas a que se inclinen ante su imagen. Entonces, ese es el periodo del llamado la abominación desoladora. Ahora, escuche bien esto. También la tribulación hace referencia también en varias partes de la Biblia al gran día de la ira del Señor. No sé si ustedes se recordarán que hay varios pasajes bíblicos que hablan del día de Jehová, el día del Señor. El día de Jehová, el día del Señor, habla precisamente de este periodo de juicio. Entonces se está hablando acerca del gran día donde el Señor tendrá ira, ¿cierto? Entonces es un término que también hace relación a la tribulación y se utiliza para aplicarse precisamente al final del periodo, ¿cierto? Del anticristo, ¿cierto? Y donde las naciones gentiles que seguirán al anticristo, entonces es el día donde el Señor juzgará también las naciones, como juzgará también al enemigo común llamado Satanás. Yo quisiera que abra la Biblia, por favor, allá en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Y vamos a mirar cómo será ese juicio a esas naciones gentiles. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Amén. ¿Está ahí? Gloria al Señor. 6:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miré cuando abrió el 6º sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, note esto, y los grandes, está hablando de naciones, y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas de entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está hablando
del gran día de su ira. Amén. Entonces vamos a ver, recordemos un poco, ¿a qué hace referencia la palabra tribulación? Número uno, hace referencia a la persecución que tuvo la iglesia primitiva, ¿cierto? Durante los primeros 3 siglos. La segunda hace referencia también, mi amado hermano, al periodo especial de tribulación que está profetizado por Daniel en Daniel capítulo 9, 27, que Jesús también tomó como referencia. Ahora, también vimos otra palabra que se llama el gran día, el día de la ira del Señor. Y yo quiero mirar aquí algo, hacer un pequeño paréntesis para que, para que miremos un detalle. El detalle es el siguiente, mis amados, y es que vamos a tener que hacer una distinción entre las diferentes aplicaciones a esta palabra tribulación. Escuche esto, debemos distinguir entre las 3 diferentes usos de esa palabra, porque hay esos 3 que le acabo de mencionar, tenemos que saber cuál es el contexto del pasaje que igual estamos leyendo, a cuál tribulación se está refiriendo, si es tribulación de persecución en la era de la iglesia, o si es tribulación de la era de los judíos cuando se quedan acá. Entonces vamos a ver que el hecho, yo quiero que usted entienda esto, el hecho de que los creyentes deban estar listos o debamos estar listos para subir pruebas, ¿cierto? Y tribulación, ¿cierto? Los creyentes, estoy hablando de creyentes en el periodo de la gran tribulación porque en el periodo de la gran tribulación va a haber creyentes. Pero no significa, por tanto, que la iglesia, nosotros, pase por la gran tribulación. O sea, ¿qué va a ocurrir? En el periodo de la tribulación va a haber gente que va a creer en el Mesías. ¿Me hago entender? Va a haber gente que va a ser salva, pero que van a tener que experimentar ese periodo de tribulación. Es un periodo donde va a manifestarse la bestia, es un periodo donde se va a manifestar Satanás, ¿cierto? El falso profeta, y entonces va a tener que sufrir por todas esas etapas, aun cuando ellos van a ser salvados, ¿cierto? Entonces, Dios ha prometido guardar a los santos de la iglesia. Eso es una muy buena noticia. Quiere decir que nosotros vamos a ser guardados de ese periodo de tribulación. Usted y yo no vamos a pasar por ese periodo de tribulación. ¿Por qué? Yo se lo leí hace 8 días. Vamos a mirar ahí Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Léalo conmigo y gócese, por favor, porque esa es una muy buena noticia para todos nosotros. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense esto tremendo. Quiere decir que la gran tribulación no es para nosotros. La primera carta de Tesalonicenses, que recuerdan ustedes que la leímos bastante en las últimas predicaciones, vemos allá que en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, lea conmigo, por favor. Esa es una muy buena noticia también. Está reconfirmando esto y dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? No nos ha puesto Dios para ¿qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sé si está recibiendo, hermano, pero estamos hablando de la gran tribulación que ni siquiera nosotros vamos a vivirla. No la vamos a experimentar. Amén. Gloria al Señor. Entonces quería hacer referencia a esto porque es tan importante eso, que entendamos que la gran tribulación no pertenece a esta edad de la iglesia, ¿cierto? Esto va a ocurrir después del arrebatamiento, es cuando nosotros nos vayamos, lo que hablamos hace 8 días. Entonces, cuando venga la plenitud de los gentiles, quiere decir que los que no son creyentes empiecen a tener más dominio y todo eso. Entonces, ahí quiere decir que nosotros seremos arrebatados al cielo. Amén. Gloria al Señor. Bien, ahora quiero que vaya conmigo, por favor, otra vez al libro de Daniel. Y vamos a mirar algunas cosas que Daniel nos dice allí. Un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2, Daniel 2. Vamos a abrir allí la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 31. Amén. Y aquí se trata la historia de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y él convocó a todos sus sabios para saber quién podía interpretar el sueño, y nadie hubo que lo pudiera interpretar. Solamente Daniel
guiado por el Espíritu Santo, le dio la interpretación al rey. Entonces, este es un sueño tremendo. Escuche, Daniel 2:31 dice, su majestad veía una gran imagen. Él está interpretando el sueño al rey. En este momento está frente al rey Nabucodonosor. Él está diciendo, su majestad veía una gran imagen. Y esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante y estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. El versículo 32 nos dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Entonces, ¿de qué estaba hecha la cabeza? La cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos estaban hechos de plata, su vientre, aquí toques el vientre, ¿cierto? Y sus muslos estaban fabricados de bronce, sus piernas de hierro, las piernas son los gemelos, ¿cierto? Aquí, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta fue la interpretación que le hizo Daniel. Entonces, ahora le ponga atención a esto. Entonces, como vamos hasta el versículo 35, dice, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. ¿Qué ocurrió allá? Dice que vio la estatua que tenía diferentes materiales, pero luego por último en el versículo 34 ve que hay una piedra que se suelta, que nadie la lanzó, sino que ella misma vino y dice que dio contra esa estatua, destruyéndola completamente, la destrozó, la hizo pedazos. Y entonces vean el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y que llenó toda la tierra. Gloria al Señor. Usted sabe, esta interpretación estaba haciendo referencia a 4 imperios que habrían de seguir hasta la venida de Cristo. Escuche bien esto. Cuando Daniel está hablando o haciendo referencia a la cabeza, que era la imagen de oro fino, esa era Babilonia. Babilonia era ese imperio de gran esplendor, por eso estaba hecho de oro, ¿cierto? Pero luego dice que el pecho y los brazos estaban hechos de plata. Ese fue el imperio que luego sucedió o reemplazó a Babilonia, es el imperio persa, el imperio persa. Luego vamos a encontrar que luego viene otra material, ¿cierto? Dice que el estómago, que las piernas estaban hechos de bronce, ¿cierto? De bronce, ¿sí? Eran de bronce, y está refiriendo al reino llamado el reino de los griegos. Recuérdense que los griegos también conquistaron todo el mundo conocido y ellos impusieron su idioma. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, el idioma común era el idioma griego. Entonces los griegos, ¿qué hicieron? Impusieron su cultura, impusieron sus costumbres, y entonces por eso ese fue el siguiente. Entonces, y luego dice que los gemelos o las piernas están hechos de hierro, y esos gemelos están haciendo referencia al imperio romano. Y luego los pies mezclados con barro están refiriéndose a los que vinieron después del imperio romano. Pero notemos algo, todos esos imperios, van a acabar. Ahorita estamos en un periodo de los pies con barro. Este es el periodo de los pies con barro. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Daniel? Daniel está haciendo referencia al periodo de la gran tribulación. O sea, donde los pies con barro son todas las naciones que no tienen a Cristo, pero la piedra hace referencia a Cristo. ¿Qué hace la piedra? Desmenuza esa estatua gigante. Amén. Ahora, hubo una visión que tuvo Daniel también, allí en Daniel capítulo 7, versículos 1 al 14, pero él tiene esa visión y son 4 bestias que salen de la tierra. Qué interesante cuando uno lee esta parte porque es la misma mensaje, pero con unas imágenes diferentes. Y entonces dice la visión de las 4 bestias. Dice, en el primer año del año Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león. Vea cómo era la primera, como un león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso
enhiesta sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí está refiriéndose al mismo parte de la cabeza de oro, entonces está hablando de Babilonia. El versículo 5 dice: aquí una segunda bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Este es el imperio persa, ¿cierto? Entonces dice el versículo 7, el versículo 6: después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también una bestia de 4 cabezas que le fue dado dominio. Aquí está hablando del imperio griego. Cuando dice 4 cabezas, está hablando de los 4 reyes que reemplazaron a Alejandro Magno. Alejandro Magno murió muy joven y conquistó a todo el mundo conocido, pero para la muerte de él lo reemplazaron 4 generales, los cuales se repartieron la tierra entre 4 pedazos. Ahí está refiriéndose a eso. Pero luego note esto, versículo 7: después de esto miraba yo en visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible. Note esto, ¿cómo era esa bestia? Era en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía? 10. Escuchen, esos 10 cuernos están refiriéndose a 10 naciones, son 10 naciones paganas. Entonces, esta última bestia es Roma. Es Roma. Entonces, los romanos, pero recordémonos que los romanos terminaron, pero luego la sede religiosa quedó en Roma. Entonces, de Roma, que es en Europa, surgen 10 naciones, que son los 10 cuernos que están aquí descritos en el versículo 7. Ahora, escuche bien esto. El versículo 8 nos dice: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeñito salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos, y se sentó el anciano de días, y cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto está hablando de Apocalipsis capítulo 20, está hablando del juicio del gran trono blanco. Y entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno. ¿Quién está hablando del cuerno? El cuerno hace referencia al anticristo. Va a salir de esos 10 cuernos. Esos 10 cuernos son naciones que salieron de Roma. Entonces miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y miraba yo la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Esta es la roca que destruyó en el otro sueño la tremenda estatua que estaba hecha de diferentes materiales. Amén. Yo quiero que usted entienda esto. Todo esto se llama profecías, y todo esto son imágenes que se tienen que interpretar, y se ha ido cumpliendo esas interpretaciones. Estas interpretaciones, estas profecías han ido cumpliendo. Ahora, escuche, quiero que vaya por favor al libro de Zacarías, ahí casi que antecito de Malaquías, ustedes vais a parteo y devuélvase 2 libros, y vas a ver algo, vamos a encontrar algo, y es que Zacarías nos menciona cómo va a ser el final de ese periodo de gran tribulación. Zacarías lo dice así, Zacarías 14, del 1 al 4, dice: he aquí que el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Esto es lo que está marcando, es el final del periodo de los 7 años, llamado la gran tribulación. Entonces, ¿qué pasa? Estos 10 cuernos, ¿cierto? Y ese cuernito chiquito, y otras naciones paganas se van a reunir en contra de los judíos que se quedaron aquí en el periodo de la gran tribulación. Ya en ese periodo los judíos van a creer efectivamente en Cristo, porque ahí sí lo van a recibir, y ellos son los encargados de ir a evangelizar el mundo en ese momento. Entonces ellos van a venir en contra, porque la bestia, el anticristo, los va a motivar a que persigan y destruyan Jerusalén. Vea el versículo 2.
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán los pies de aquel día. Escuche esto lo que dice. Y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? De Jesús. En aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y hacia otra hacia el sur. Aquí está viniendo, este es el texto que nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Que yo les dije hace 8 días, ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? El arrebatamiento es que Jesús estará en las nubes y nosotros iremos hacia Él. Pero acá Zacarías capítulo 14, 4 está diciendo que Él viene con sus santos y Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y este monte se partirá en dos. Amén. Ese es el marca del periodo de la gran tribulación. Escuche, voy a mencionar 14 cosas que van a ocurrir en la gran tribulación. A modo de mención, este es un estudio bastante largo. Voy a tratar de tocar de hoy en 8 días el tema del anticristo como tal, pero hoy quiero hablar solamente del tiempo que va a ocurrir ese periodo de gran tribulación, el cual nosotros no vamos a vivir. O sea, no vamos a saber qué va a pasar. Ni siquiera vamos a saber quién va a ser el anticristo. Pero de hoy en 8 días vamos a tratar eso. Entonces quiero anotar 14 cosas que van a ocurrir. Número 1. La primera cosa que va a ocurrir al inicio de la gran tribulación va a ser el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. O sea, nosotros nos vamos para el cielo. Amén. Ya lo dijimos hace 8 días, 2 Tesalonicenses 2:1, ¿sí? Y versículos 7 y 8. Entonces nosotros nos vamos, ¿cierto? La segunda cosa que va a ocurrir es que se va a reconstruir el templo en Jerusalén. Eso va a ocurrir ahí. Y entonces el anticristo va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Pero a la mitad del periodo de 3 años y medio, el anticristo reclamará ser adorado de él. Y eso es lo que llama la abominación desoladora que yo les mencioné hace poco. Entonces eso está en Daniel 9:27. Otra cosa, la tercera cosa que va a ocurrir en la tribulación. Va a haber el derramamiento de los juicios como resultado de la apertura de los 7 sellos. Entonces eso está en Apocalipsis 6 a Apocalipsis 8, donde Jesús empieza a abrir sello por sello y empiezan a ocurrir aquí en la tierra y en todo el universo empiezan a ocurrir todos estos juicios. Este se empieza, quiero que lo lea por favor en su casa, Apocalipsis 6 al 8. Si tiene alguna pregunta, escríbame por favor y de hoy en 8 días, como va a seguir tocando el tema, le responderé. Amén. Luego, la cuarta cosa viene, es el derramamiento de juicios por el resonar de 7 trompetas. No te ves, 7 sellos, hay 7 trompetas y eso está en Apocalipsis capítulo 8 hasta Apocalipsis capítulo 11. Entonces ahí va a haber otros juicios. ¿Qué más va a haber en la gran tribulación? Va a ocurrir que se va a prohibir, se llama abolición, la abolición del sacrificio diario por el anticristo. Él se va lanza en riste contra los judíos y dice, ya no más la adoración a Cristo. Entonces, eso es lo que llaman la abominación desoladora, que fue la que mencioné en Daniel 9:27 y Mateo 25:15. Y entonces esto ocurre en medio de los 7 años. Y estos 7 años realmente están divididos en 2 partes de 3 años y medio cada uno. Entonces ahí eso lo podemos ver allá en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 12. Entonces esta la última parte de estos 3 años y medio es lo que se considera con el nombre del periodo de la gran tribulación. Entonces los primeros 3 años y medio son tribulación, pero los últimos 3 años y medio se llamará la gran tribulación. Amén. Ahora, en este último periodo de 3 años y medio, la Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 12 que va a haber un incremento de persecución a Israel. Escuche, ahí no se menciona la iglesia más. Aquí ya hasta la iglesia es mencionada hasta Apocalipsis 3, pero de Apocalipsis 4 hasta adelante ya no se vuelve a mencionar la iglesia. ¿Por qué?
porque la iglesia no va a estar ahí, la iglesia va a estar en el cielo. ¡Aló! ¡Gloria al Señor! Entonces, por eso es muy importante que usted entienda eso. Ahora, como va a haber una persecución contra Israel, ahí es donde surge en Apocalipsis 12 de que 144,000 judíos, no testigos de Jehová, 144,000 judíos, ¿cierto? De las 12 tribus van a ser sellados, ¿cierto? Entonces, pero hay una innumerable compañía de santos que van a surgir en medio de la tribulación. En medio de este periodo de 7 años va a haber gente que cree en Cristo, va a recibir a Cristo y van a ser salvos, solo que van a tener que sufrir y van a tener que ser salvos no por gracia, como en esta época de la iglesia, sino ahí sí van a ser salvos por obras. Sí, te van a ser sobre. Entonces, van a ser convertidos en la gran tribulación y van a ser llevados al cielo. Amén. ¿Está conmigo? Eso está en Apocalipsis 7, del 9 al 17. Vamos a mirar allá, leamos este pasaje ya que es un poco más corto. Yo le estoy mencionando algunos pasajes, pero usted entenderá que por razones de tiempo no podemos leer toda la Biblia allí. Yo le voy a dar los textos bíblicos, usted los leerá. Usted me imagino que estará llevando apuntes, entonces tomará nota atenta, anotará las citas bíblicas y profundizará luego en su estudio personal. Apocalipsis capítulo 7, 9. ¿Qué dice? La multitud vestía de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Alguien decía que estos 24 ancianos dicen que esas 24 ancianos representan a la iglesia. Hay una parte de la teología que pareciera, hay personas, hay eruditos que aseguran que estos 24 ancianos son la iglesia que aparece allí. Y entonces dice, los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Y luego dice, y entonces y diciendo: la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran ¿qué? Tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán ya hambre, ni sed, ni sol caerá sobre más de ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos son los que salieron de la gran tribulación. Séptimo, ¿qué ocurrirá en la gran tribulación? Habrá un control total de la bestia y del falso profeta. Este va a ser un periodo donde el diablo va a hacer lo que desee. O sea, va a hacer lo que él quiera. Entonces va a haber la introducción también de la marca de la bestia, que es la que tanto ustedes dicen: la marca de la bestia, ¿será que seremos sellados? No, usted no va a ser sellado, tranquilo. Usted no va a ser sellado con ese número. Entonces, porque eso lo que implicaría es que usted necesariamente tendría que adorar al diablo. Y otra cosa, si no fuera cierto que nosotros nos vamos antes de la gran tribulación, que sí va a ser, usted de todas maneras no puede ser sellado porque usted ya está sellado con el Espíritu Santo. ¿Cómo le queda el ojo? Pero, como le digo, usted no va a quedarse para ese periodo. ¿Dónde aparece eso? En Apocalipsis capítulo 3. Ahora, octavo, van a ocurrir juicios resultantes del derramamiento de las 7 copas de la ira. Entonces, eso lo dice Apocalipsis capítulo 15 a Apocalipsis capítulo 16. Amén. Gloria al Señor. Y luego, ya en los últimos capítulos de Apocalipsis, ya final del periodo de la gran tribulación, se habla de un juicio sobre la ramera. ¿Y quién es la ramera? Bueno, la ramera es la misteriosa Babilonia descrita en Apocalipsis 17 y 18. ¿A quién representa esa ramera? Probablemente representa la religión apóstata, la religión que niega a Cristo, la religión que pone cargas sobre la gente,
que le agrega a la Biblia, que le quita a la Biblia, que todo lo hace, o sea, hace una mezcolanza entre gracia y ley. Entonces, esa gente, esa es la religión apóstata. Entonces, por eso después del rapto de la iglesia, entonces lo que nos está diciendo es que la religión pagana, la que se queda acá, aumentará su corrupción. Entonces ellos harán, digamos, de alguna manera, harán componendas, se alinean con la bestia, apoyan la bestia. Y recuerde que Jesús una vez dijo que algunos tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella, ¿cierto? Eso es lo que ocurre acá. Ellos se alinean con la bestia. Ahora, por último, ¿qué va a ocurrir? Ya en el final del periodo de la gran tribulación, se dice que los reyes de Oriente y los ejércitos del anticristo, o sea, de la bestia, se ponen de acuerdo para hacer guerra contra el remanente de Israel que está en la gran tribulación. Entonces, esto resulta en algo que se determinó o que se denomina la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón. Amén. Gloria al Señor. Eso está en Apocalipsis 16, versículos 12 al 16. Ahora, mientras eso está ocurriendo acá, al finalizar del periodo de los 7 años, nosotros en el cielo, es que nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19, 6. Entonces estaremos celebrando las bodas del Cordero. Eso es al final del periodo de los 7 años. Ahora, alguien me pregunta, ¿y qué vamos a hacer nosotros en el cielo durante los primeros 7 años? Pues lo primero que va a pasar es que cuando seamos arrebatados, entonces vamos a ir al tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán puestas sobre una balanza, serán pasados por fuego nuestras obras después de habernos hecho cristianos, y dice que el que edificó en joyas preciosas, en oro, entonces tendrá recompensa. De eso voy a hablar más adelante, que vamos a recibir 4 tipos de corona. Pero aquel que no fue salvo, o sea, vamos a ser salvos todos, pero aquel que no edificó bien, sino que edificó en madera, hojarasca, será quemado. Eso será vergüenza, pero como le digo, no pierde la salvación. Simplemente el tribunal de Cristo es una entrega de premios, de coronas, pero no es un juicio para determinar si está salvo o no es salvo. Los únicos que van a ir a un juicio para determinar si son salvos o no son los incrédulos, y eso será al finalizar del periodo de los 1000 años, de lo cual vamos a hablar más adelante. Amén. Ahora, ocurre la boda en el cielo, Apocalipsis 19, 6. Pero luego, después de que ocurre la boda, nosotros regresamos a la tierra con Jesús. Se lo voy a decir de esta manera: Cristo regresará con su iglesia. El rapto o el arrebatamiento es que Cristo viene por su iglesia. Eso ocurrirá a cualquier momento. Pero al finalizar de los 7 años, Cristo vendrá con su iglesia. Así que hay una diferencia entre que viene por su iglesia y viene con su iglesia. Vendrá con los santos y Jesús va a enfrentar a la bestia y a sus ejércitos, que en ese momento tendrán sitiado a Israel allí en Jerusalén, en la llamada batalla del Valle del Armagedón. Entonces, allí en ese momento ya está profetizado, mis amados hermanos, que los ejércitos de la bestia serán derrotados por el resplandor de la venida de Cristo. Aleluya. Apocalipsis 19, versículos 14 al 21. ¿Se alegra o no se alegra? Entonces, la bestia y el falso profeta, al finalizar de este periodo, que da pie para iniciar el reino de 1000 años, serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 19, 20. Y por último, Satanás también será arrojado al abismo por un periodo de 1000 años. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Amén. Bien, yo quiero dejar hasta ahí. Porque quiero que usted no se llene de tanta información, sino quiero que lo que yo ha recibido hoy lo medite y le diga: gracias, Señor, porque en tus planes no está que yo me quede aquí. Qué bueno que usted esté listo para irse al cielo con todos nosotros. Y si se da cuenta que lo que dice la gente no es cierto, mucha gente le dice a uno: no, es que estamos en la gran tribulación, ya papito Dios está bravo. No. Estamos en la era de la gracia. Él todavía está esperando a que mucha gente se arrepienta. Todavía. Por eso, si usted está ahí, hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón,
es lo mejor es entregar su vida al Señor, arrepentirse y decir, Señor, ya no quiero vivir más de acuerdo a mi modo de vivir, sino quiero que tú tomes control de mi vida. Eso va a ser lo bueno. Entonces esa persona asegura su eternidad desde ya y no va a pasar por ningún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque como decíamos en Isaías 53, Jesús ya llevó la ira que nosotros merecíamos. Amén. Tremendo, ¿no? Todo por fe. Así como dice Efesios 2.8, ¿cierto? No es por obras para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Cierren sus ojos, mis amados hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta tarde, en esta noche. Dígale, papá, gracias por darme esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que no me quedaré al periodo de la gran tribulación. Sé que habrán muchas preguntas, Señor, pero no importa, no nos importa eso. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a pasar por esa gran tribulación? Simplemente será una información más. Lo que nos importa es que estaremos en el cielo contigo, estaremos en el tribunal de Cristo, estaremos, Señor, también en las bodas del Cordero y luego vendremos a reinar contigo durante un periodo de 1000 años. Eso es lo que nos importa, Señor. Por eso, nuestra responsabilidad hoy es que podamos hablar de ti con denuedo. Padre, bendice a estos hermanos y estas hermanas que hoy están viendo este video. Padre, para que les des capacidad, para que les llenes su boca con tu Espíritu Santo, de manera que cada vez que hablen, Señor, hablen la preciosa palabra tuya, que estén dando ejemplo de que solamente tú eres grande y poderoso. Gracias, Señor. Te alabamos en el dulce nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, no siendo más, quiero simplemente recordarles, mañana jueves tendremos nuestro tiempo de oración a las 7 de la noche por Zoom. Quiero recordarles también que por el momento, digamos, pregúntale al pastor, no lo estamos emitiendo. Entonces estamos planeando con la pastora tener algunas reuniones de damas, de hombres, de jóvenes, y los jóvenes ya están teniendo sus reuniones los días sábados. De otra parte, quiero motivar a todos los jóvenes, los jovencitos y jovencitas. La Iglesia de Dios en América Latina está haciendo una reunión de jóvenes los días viernes a las 7 de la noche por Zoom. Entonces, ¿cómo me gustaría que ustedes se conectaran a las 7 de la noche? Es realmente una hora, pero usted va a poder conocer personas del resto del mundo. Vamos a tener gente de México, de Centroamérica, de Venezuela, Ecuador, Perú, bueno, en fin, todos los países de América Latina. Tenemos una reunión y entonces los jóvenes tienen esta oportunidad este viernes a las 7 de la noche. Sería muy bueno que pudiera llegar a las 6:30 conectarse, porque Zoom tiene un cupo solamente de 500 personas y entonces cuando se rebasa ese cupo, el 501 ya queda por fuera. ¿Cómo le queda al ojo? Entonces a las 6:30 yo les voy a estar compartiendo el link desde el jueves, ¿listo? Para que por favor se conecten el viernes a las 7 de la noche vía Zoom a la Iglesia de Dios en América Latina, tu iglesia. Bueno, mis amados, recuerden también que vamos a tener el próximo viernes nuestro servicio a las 10 de la mañana vía YouTube. Y bueno, lamentando mucho que no pudimos transmitir este pasado domingo el culto de niños. Bueno, hubo un problema, un fallo en la grabación a la hora de grabar el programa. Entonces nos toca volver a grabarlo. Entonces vamos a tener que grabarlo otra vez, sí, pero vamos a tenerlo ya otra vez bien para este domingo con el favor del Señor. Amados, Dios los bendiga, que pasen muy buena noche y que descansen y tranquilos, que todo está bien. El Señor es todopoderoso y estoy orando porque estamos orando con la pastora para que ninguno de ustedes les vaya a dar esa vaina de coronavirus. No les va a dar en el nombre de Cristo. Dios los guarde.